Bueno, mis hermanos, la semana pasada aún estamos comenzando una especie de discipulado, una especie de un repaso de las doctrinas principales, de lo que deberíamos de estar creyendo, de lo que debe de creer todo nacido de nuevo como nosotros. Empezamos con un dibujito en el pizarrón y ahí está dibujado prácticamente la historia de nuestra vida, ¿sí? Así es nuestra vida, la vida de todos. Nacimos, Dios nos hizo, al tiempo, poco tiempo, yo creo que tan pronto tenemos uso de razón, y todos, absolutamente todos, eso enseña la palabra, que preferimos el mal y empezamos a pecar. Los conceptos que vamos a ir viendo dentro de la historia es qué hemos hecho nosotros y qué es lo que ha hecho Dios a cada uno de nuestros pasos. Por ejemplo, te digo, nosotros empezamos a pecar y alguien dijera, bueno, ¿y Dios qué hace? Dios se la pasó llamándonos siempre, buscándonos y buscándonos siempre. Ese es un periodo bello en nuestra vida, es una característica de un Dios de amor que nos persigue. Y luego la Biblia dice que aún así todos rechazamos su llamado, nadie hizo caso a su llamado. Y ahí viene después otra doctrina de Dios, que es la doctrina de la elección. Él escogió a unos cuantos, a los que hizo a fuerza que obedeciésemos a su llamado. Esos somos nosotros, elegidos entre todos los que Él llamó, y que nadie hizo caso a su llamado. Nadie, ni nosotros podríamos decir un día que hicimos caso a su llamado. No es así, no hicimos caso a su llamado, sino que Dios nos hizo que lo obedeciésemos un día. Obedecimos su llamado gracias a Él mismo. Y ese fue el día de nuestra conversión, ¿sí? Cuando nacimos de nuevo, cuando el Señor nos alcanzó. Y después de ahí empieza nuestro caminar con Cristo, donde Él demanda santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Eso enseña la palabra. De cada periodo iremos viendo las cosas básicas. De eso se trata este discipulado, digámosle así, ¿no? La semana pasada estamos en el principio, estamos iniciando todavía, ¿sí? Vimos cuando nacimos, ¿sí? Cuando nacimos, ¿qué es lo que pasó? Dios nos hizo, eso debe estar claro, ¿sí? Nadie más nos hizo, no nos hizo papá y mamá, nos hizo Dios, ¿ok? No fuimos obra de la casualidad. ¿Cómo nos hizo? Es lo que veíamos la semana pasada. Hablamos de dos doctrinas principales. Hay una que habla del pecado original, que es que nacemos con el pecado de Adán, y vimos, no, Dios no nos hizo con pecado. Dice la Biblia, enseña la Biblia, que Dios nos hizo justos. Hay otra doctrina que a veces se cree que es, bueno, no heredamos el pecado de Adán, pero heredamos la naturaleza de pecado, es decir, la inclinación a pecar. No, tampoco enseña eso la Biblia. Dios hizo al hombre recto, dice Eclesiastés 7:29. Dios hizo al hombre recto. Dice también Génesis 1:27 que Dios hizo al hombre a su imagen, ¿sí? Fuimos hechos a su imagen y semejanza, ¿ok? Y después podríamos ver, bueno, pero después de Adán, cuando Adán pecó, ahí todo cambió, ¿no? Entonces, si empezamos, la Biblia enseña siempre que Dios hace al hombre a su imagen, siempre, ¿ok? La Biblia no enseña otra cosa. Había un versículo ahí en medio que vimos la semana pasada y me interesa que quede totalmente claro, porque veíamos en Génesis 5:3 que dice que engendró un hijo, Adán,
a su semejanza, conforme a su imagen. Y nos detuvimos ahí poquito, solamente quiero que esté totalmente claro, ¿sí? Porque ese verso, como comentaba la hermana Rafaela, a veces se usa para decir, bueno, mira, a partir de Adán, entonces heredamos la naturaleza de Adán, ¿no? Si fuera el único verso que existe, es decir, si existe Génesis 1 que dice que Dios nos hizo a su imagen, y luego existe Génesis 5 que dice que Set fue creado a la imagen de Adán, sí podríamos concluir nosotros efectivamente, ¿no? Que entonces ya el hombre ya no es hecho a la imagen de Dios, sino a la imagen de Adán. Pero tenemos un problema, que después en Génesis 9:6 nos vuelve a repetir que el hombre es hecho a imagen de Dios. Solamente eso es lo que hay que conciliar Génesis 5, ¿no? Si todavía, no solo en Génesis 9, hasta Santiago 3:9 sigue diciendo que los hombres están hechos a la semejanza de Dios. ¿Cómo concilia esto? Y fíjate cómo concilia de una manera muy maravillosa, ¿ok? Porque Génesis 5:3 efectivamente dice que Adán engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen. Pero ya teniendo todos los versos, lo que dice es que Set fue hecho a la imagen de Dios, ¿sí? Porque eso enseña Génesis 9, Santiago 3, que todos nacemos con la imagen de Dios. Pero si Génesis 5 nos dice que Set fue hecho a la imagen de Adán, ¿qué quiere decir eso, hermano? ¿Cómo embonan todas estas verdades? Esto es muy importante cuando interpretas la Biblia, cuando hay versículos que parecen que se contradicen, y no se contradicen, sino que concilian unos con otros. Si miras estas tres verdades, es decir, desde Génesis 1, Adán fue hecho a la imagen del hombre. En Génesis 5 dice que Set fue hecho a la imagen de Adán, ¿sí? Pero en Génesis 9 dice que todos otra vez fuimos hechos a la imagen de Dios. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que Adán todavía tenía la imagen de Dios. ¿Sí te das cuenta? Porque si concilias las tres verdades, es lo que está diciendo. Cuando dice que Set fue hecho a la imagen de Adán, pero también la Biblia dice que Set fue hecho a la imagen de Dios, lo que está diciendo es que Adán aún tenía la imagen de Dios. En Santiago 3:9, de hecho así lo dice. Si miras el tiempo como está escrito, dice Santiago 3:9, hablando de la lengua: con ella bendecimos al Dios y Padre, con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Es decir, está hablando en presente. Si dijera nacieron en el pasado, dirías fueron hechos, ¿no? Pero dice están hechos actualmente a la imagen de Dios, ¿ok? Lo importante sí es eso, que es la naturaleza, algo que vimos la semana pasada, que dijimos, no heredamos la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Y eso yo creo que ya estamos de acuerdo, pero sí debemos de ver, ¿y qué es la naturaleza? ¿De qué habla la Biblia cuando habla de naturaleza? En los diccionarios, la naturaleza solo quiere decir, es difícil, viene de germinar o crecer, ¿sí? Tú dices, bueno, no está muy entendible. Naturaleza es, por decir, a un naranjo, ¿qué le crecen? Pues le crecen naranjas, ¿verdad? ¿Por qué? Por la naturaleza del árbol, es decir, algo que se da naturalmente. A eso se refiere cuando el significado de naturaleza. Pero yo creo que nos servirá mejor si vemos en dónde está esa naturaleza. Y también hablaríamos todavía del principio. Dios nos hizo, ¿ok? ¿Y cómo nos hizo? ¿Cómo nos formó? Ahora hablemos, por decir, físicamente, ¿qué somos o cómo nos hizo? La Biblia enseña que somos un cuerpo y que somos un espíritu. Dice en Génesis 2:7 que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, ¿ok? Eso es lo que es el hombre, un ser viviente. Pero cuando el Señor sopló
en su nariz aliento de vida. Y así estamos formados todos. No estamos formados por tres, estamos formados dos. Es un cuerpo, así como el Señor lo hizo de la tierra a Adán, así estamos hechos nosotros, y después puso su aliento en él. A nosotros también puso su aliento. Ese aliento es el alma, ¿ok? Eso es lo que se llama el alma, que es lo que nos da vida. El alma es un espíritu. Si tú buscas en el diccionario, en el hebreo, los que tienen el Strong es la 5315, que solo significa eso, aliento, es lo que significa en el hebreo. En el griego es la palabra suje, con acento en la E, que significa también aliento, y viene ahí un poco más, también significa espíritu y también significa persona y ser. Eso es lo que es el alma. Lo que está diciendo, lo que somos nosotros principalmente está en el alma. El cuerpo es solo el cascarón que nos dio el Señor en esta tierra. Manda, hermano. En el griego, pastor, ¿qué número es en el griego? Ahí te digo, 5590 de la Strong. En el griego hay otra palabra que significa espíritu, que es la 4151. Es la palabra neuma, que significa espíritu, corriente de aire u soplo, ¿ok? Y esto se usa, la distinción de la 5590 y la 4151 es que espíritu, que es la 4151, se usa más para el mundo espiritual. Es la palabra que se usa para Espíritu Santo, y es la palabra que se usa también cuando habla de demonios, ¿sí? Es decir, de ese tipo de espíritus. La palabra alma habla de personas, pero también es un espíritu, pero que da vida a una persona. Así estamos formados, ¿ok? ¿Cómo se ve? ¿Cuándo se ve esto más en la Biblia? Cuando la Biblia habla de lo que sucede cuando morimos. Ahí nos deja ver muchas veces esto. Por ejemplo, en Génesis 35, 18. Dice así, bien simple: aconteció que al salírsele el alma, pues murió. ¿Sí? Eso es lo que sucede cuando morimos. Dice Santiago 2:26, como el cuerpo sin espíritu está muerto. Pero te digo, la Biblia va a ir usando palabra espíritu y palabra alma así, indiferentemente, como si fueran lo mismo, porque es lo mismo. El alma es un espíritu, pero está hablando de nuestro espíritu, ¿ok? Y ese viene de parte de Dios. No sé si lo entendamos, ¿ok? Fíjate lo que dice la Biblia: Dios es espíritu. Dios mismo es espíritu. ¿Qué es un espíritu? Un espíritu es como un aliento. Es decir, no es físico, o por lo menos no corresponde a esta dimensión, a esta tierra. Y Dios es un espíritu, ¿ok? Pero cuando Él pone espíritu en nosotros, no está hablando del Espíritu Santo. Está hablando de que ese espíritu que es Dios sopla en nosotros, y ese soplo es lo que nos da vida. Ese soplo pasa a ser nuestra alma. El soplo viene de Dios, pero no es el Espíritu Santo. Es un soplo del Espíritu Santo, que es Dios. ¿Sí? No está muy confuso. O sea, Dios es espíritu, y Él nos da un espíritu, que es el soplo de Él. El espíritu que es Dios sopla, y ese aliento que entra en nosotros, esa es nuestra alma. Y a partir de que Él sopla en nosotros, es cuando tenemos vida, porque el alma es la que nos da vida, ¿sí? Como dice Santiago, el cuerpo sin espíritu pues está muerto, ¿verdad? Es cuando Él nos da el espíritu que vivimos. Y lo que dice la Biblia es que, ¿qué pasa cuando morimos? Que Él retira su espíritu de nosotros. Primera de Reyes 17, 21. Primera de Reyes 17, 21. Elías, cuando murió el hijo de la mujer que le daba de comer, se tendió sobre el niño y clamó a Jehová: te ruego que hagas volver el alma
de este niño. Es decir, el alma se había salido y el ruego es que vuelva el alma. Y cuando volvió el alma es cuando el niño revivió, dice ahí en el 17:22. ¿Te acuerdas ahí la confusión que hay? Oye, ¿dormimos o no dormimos cuando nos morimos? Y la Biblia dice las dos cosas, ¿sí? El cuerpo vuelve a la tierra, quiere decir el cuerpo va y duerme. El cuerpo es el que espera la resurrección, pero nuestro espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y dice Hebreos 9 que vamos, ¿para qué? Para recibir juicio. Ahí es donde nos partimos en dos. Ezequiel 28:14. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos. ¿Okay? ¿Desde cuándo era perfecto? Desde el día que fuiste creado y hasta que se halló en ti maldad. Hasta ese día dejó de ser perfecto. Igual nosotros fuimos perfectos desde el día que fuimos creados hasta que se encontró en nosotros maldad. Luego sigue diciendo en el 28:16, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Pero fíjate a dónde lo lleva. Fuiste ahora lleno de iniquidad. Es decir, su naturaleza fue cambiando. Él era perfecto. Y después se halló en él maldad. Y después, por continuar con la maldad, fue lleno de iniquidad. Su naturaleza cambió y pecaste. Por eso yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Pero fíjate, lo que pasó con el diablo y lo que pasa con nosotros es paulatino. Hoy podemos hablar nosotros de que tenemos dos naturalezas hoy, ¿sí? Que es lo que dice Pablo en Romanos 7:22. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo está sufriendo lo que sufrimos todos nosotros, ¿sí? El hombre tiene dos naturalezas, no dos espíritus, ojo que no es lo mismo, dos naturalezas, ¿sí? En su espíritu ahora tiene dos inclinaciones. Pero te digo, una cosa es lo que le está pasando a Pablo. Pablo primero, como nosotros, era pecador y tenía la naturaleza pecaminosa, y ahora recibió el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo que está haciendo es cambiando su naturaleza. Pero como es progresivo el cambio, tiene un tiempo y mucho tiempo, y los cristianos tenemos mucho tiempo en que tendremos las dos naturalezas, ¿sí? Y eso es con lo que estamos batallando, hermano. De eso se trata la vida. Si algunos dicen, oye, el diablo ya no está en ti. Pues no necesita estar en ti. Él, cuando estuvo en ti, hizo un excelente trabajo, ¿sí? Y dejó ahí la naturaleza pecadora, ¿sí? Y esa es la que hoy nos hace pecar. Pero a veces la confusión es esa, pecamos y decimos, bueno, ¿y quién está en mí? Entonces está el espíritu del diablo. No, lo que la Biblia enseña es que tienes las dos naturalezas. Pero te digo, Pablo está poniéndolo adelante. Nosotros tenemos que llevar lo mismo que dice Pablo hacia atrás en nuestro inicio. Ahora teníamos la naturaleza de Dios, los deseos de Dios, los gustos de Dios, y luego nos fue cambiando. Cuando empezamos a pecar y nos fuimos llenando de iniquidad. Éramos rectos y de pronto en la juventud comenzamos a desear cosas del mundo, y nuestra naturaleza fue cambiando y va cambiando. El pecado la va cambiando, ¿ok? Es decir, eso de las dos naturalezas está para nosotros desde el principio, ¿sí? Es decir, nacemos con la naturaleza de Dios y la conservamos hasta que se encuentre en nosotros maldad. Y a más maldad nuestra naturaleza va cambiando y va cambiando hasta que llega a ser predominante la naturaleza del diablo. Pero luego recibimos el Espíritu Santo, hermano. Por si no lo has pensado, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo adentro de nosotros?
El Espíritu Santo, su trabajo consiste en está cambiando nuestra naturaleza. Él lo que quiere es cambiar nuestra naturaleza, ¿sí? Porque por si no lo sabes, por ejemplo, ahora nosotros somos lo que dice Tesalonicenses cuando dice que habla de cuerpo, alma y espíritu, que ahora somos tres, pero se refiere a nuestro cuerpo, a nuestra alma y al Espíritu Santo. Somos tres, pero cuando muramos, el Espíritu Santo habrá terminado su trabajo. Él mismo nos llevará al juicio y la que será enjuiciada es nuestra alma, yo, ¿sí? ¿Y de qué depende? De lo que haya o hayamos logrado junto con el Espíritu Santo, si nuestra naturaleza cambió o no cambió, ¿sí? ¿Nunca has pensado? Porque después, si nuestra naturaleza cambió, seremos salvos y seremos llevados al cielo, ¿verdad? Así como empezó, el diablo tiene sus inicios en el cielo. El diablo es parte de los ángeles y arcángeles. ¿No has pensado nunca, por ejemplo, en esta posibilidad? Cuando el Señor tenga su cielo, su paraíso, con todos los salvos. La otra vez veíamos, ¿qué pasará ya? ¿Hay oportunidad o no hay oportunidad de pecar? Pero hermano, pues ya pasó una vez. Otra vez volvimos, el diablo fue hecho perfecto y el pecado se metió ahí en el cielo. Y Dios tuvo que, claro que va a haber, es decir, claro que existirá la posibilidad, pero Dios la está disminuyendo o la está borrando, ¿cómo? Aquí en la tierra, cambiando nuestra naturaleza, ¿sí? Cuando lleguemos al cielo, debemos de tener otra vez la naturaleza de Dios, los deseos de Dios, las inclinaciones de Dios, los gustos que Él había puesto en nuestra alma. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿No estoy siendo muy confuso? Mande, hermano. Dice, yo complementando ahí el cambio que hace el Espíritu Santo en nosotros. Dice en Ezequiel 36:26, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amén, eso es lo que está haciendo, ¿verdad? Pero lo que dice ahí no es de que arrancará nuestra alma y nos dará una nueva alma, sino que está cambiando nuestra alma, porque es posible cambiar el alma, así como una vez fue cambiada, ¿verdad? Fue cambiada del bien para el mal, ahora lo que está haciendo el Señor a bien, ¿sí? No sé si alguna vez lo habías visto así. Eso es lo que está haciendo el Espíritu. Porque hoy todavía la Biblia nos dice, los que son guiados por el Espíritu, esos son hijos de Dios. ¿Y qué es? Que le estamos haciendo caso, que no nos resistimos al Espíritu. El Espíritu nos va guiando, pero no solo nos va guiando, todo eso se va guardando en nuestra alma. Así como nuestra alma fue echada a perder, nuestra alma el pecado es tan malo, hermano, que ahorita cuando lleguemos a ese tema, no solo pecas y ya, claro que mereces la muerte, sino que pecas, vuelves a pecar y tú, es tan malo que tu naturaleza cambió, ¿sí? Que de una naturaleza buena, ahora teníamos una naturaleza mala, que nos gustaba el mal, que nuestras inclinaciones eran hacia el mal. Y todo eso, ¿quién lo hizo? Lo hizo el pecado. El pecado esclaviza, el pecado endurece, el pecado hizo eso en nosotros. Ahora el Espíritu Santo está haciendo lo contrario, ¿sí? Pero tiene que hacerlo y nosotros tenemos que dejar que lo haga, ¿sí? Porque si no lo hace, ahora piensa en esto. Imagínate que tu naturaleza no cambia. Yo solo míralo desde esta lógica. ¿Cómo crees que Dios te va a dejar entrar al cielo? Si le pasó con alguien que era perfecto, si deja entrar a alguien con naturaleza pecadora, pues es un 100% de probabilidad que el cielo se sale de control. No sé si lo veas. Por eso, ¿en qué consiste nuestra vida? Cuando el Señor pone el Espíritu en nosotros, está moldeándonos, está cambiándonos,
Está corrigiendo lo que se había descompuesto. ¿A dónde lo está volviendo? Al principio. Por eso la Biblia dice, haceos como niños, ¿sí? Cuando teníamos la naturaleza de Dios todavía. ¿Hasta ahí vamos bien? Por favor, acuérdate de lo que se trata en estas semanas. Preguntas, todo lo que quieras, para que quede un poco claro, ¿ok? Pero cuando la Biblia habla más adelante, como poníamos ahorita el ejemplo de Pablo, de lo que sucede hoy al cristiano, es lo mismo aplica para cuando éramos antes del pecado. O cómo fue, el pecado entró el primero y luego de ahí siguió otro y otro. Es decir, tuvimos dos naturalezas y luego la complementamos con lo que leíamos ahorita. ¿Sí? El hombre puede hacerse bien pecaminoso y logramos ser bien pecaminosos, pero luego lo que enseñó con lo que vimos de Adán, y esto es importante, que aún conservamos la imagen de Dios. Es decir, tenemos las dos naturalezas adentro, y a eso es a lo que apela Dios. Cuando nos sigue hablando, arrepiéntete, Él apela a algo que aún tenemos adentro. Aunque la otra naturaleza nos creció bastante, Él está apelando a eso. Ahí tiene la naturaleza de Dios, yo la puse ahí. Y a eso apela el Señor cuando nos llama. Deja el pecado, no hagas eso. A eso está apelando siempre el Señor. Entonces, si te fijas, eso ya nos va aclarando algunas cosas, ¿no? De cómo funcionan las cosas. En donde Él no nos dio naturaleza pecadora. ¿Por qué pecamos? Porque nos dio libre albedrío. ¿Okay? El hombre tiene libre albedrío y decidió pecar. ¿Okay? ¿Qué fue lo malo? Que al primer pecado le siguió el segundo, el tercero, el cuarto, y a cada pecado fue deformando nuestra naturaleza y la fue transformando ahora sí en una naturaleza pecaminosa. ¿Ok? Pecaminosa, de tal manera que ahí entra aquello cuando has escuchado, cuando dice Jesús en Juan 6, es que nadie puede venir a mí si mi Padre no los trajera. No está hablando del principio, no nacemos así. De hecho, nacemos cercanos a Dios. Habla de en cierto momento de tu vida, cuando ya tu naturaleza ha sido transformada. Él dice, no, nadie puede venir a mí, ¿sí? Porque su naturaleza ha sido transformada. Dios no nos hizo con pecado, Dios nos hizo rectos a todos, ¿ok? Nuestro problema efectivamente es el pecado, ¿sí? El problema es que pecamos, nos pasó exactamente lo mismo que el diablo. Y el problema no solo fue el primero, sino que seguimos, y ese seguimos fue transformando nuestra naturaleza, hasta que llegamos a un punto de nuestra vida donde Jesús dice, nadie puede venir a mí, sí, pero no porque no tengas la capacidad, sino porque la capacidad de pecado está más grande ya que la otra. Pero claro que Él apela siempre, por eso nos está llamando, arrepiéntanse, porque Él sabe que aún conserva. Eso es importante. Lo que nos ayudó Génesis 5:3 es cuando vemos que Adán aún conserva la naturaleza de Dios, aunque sea escondida, aunque sea apagada, pero es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿sí? Aún la naturaleza de Dios siempre estará ahí, ¿sí? Que no es lo mismo. Lo que no quiero que confundas es, la naturaleza de Dios es algo que nosotros tenemos, no es el Espíritu Santo. Y cuando decimos, hoy tenemos dos naturalezas, no estamos diciendo tenemos dos espíritus. La naturaleza es algo inherente a nuestro espíritu, a nuestra alma. Y lo que pasó es que hoy tenemos dos naturalezas en la misma alma, que es nuestra alma, ¿sí? Tenemos inclinaciones al mal y tenemos inclinaciones al bien. Vea tu vida. Yo te platico mi vida y yo creo que es la de todos. Pues yo estaba chiquito y no me gustaba el mal. ¿De dónde me iba a gustar el mal? No me gustaba el mal. Ni cuando era bebé no me gustaba el mal. Me gustaba tomar leche todo el santo día. ¿Qué de malo puede tener eso? Nada, ¿verdad? Luego cuando fui al kinder no me gustaba el mal, ¿sí? No me gustaba el mal, ¿sí? Hasta que
crecí un poco más, conocí amigos, ¿sí? Y luego ya vi a mi amigo que decía, oye, tiene 9 años, pero ya tiene novia. Y ya como, ¿qué se sentirá? ¿No? Y luego ya tenía 12 años y mi otro amigo traía una cerveza y yo dije, ¿y a qué sabrá? ¿Verdad? Ay. Y eso es lo que pasó en nuestra vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Dios no nos hizo malos. Lo que le pasó a Adán, ¿sí? A Adán. A lo mejor la pregunta no es esa. ¿Qué le pasó a Adán? Estaba en el paraíso. No había pecado. Cuando nosotros decimos, oye, me topé con un anuncio panorámico, iba yo en la calle inocente y luego vi a una muchacha en bikini y dije, pues se ve bonita, ¿no? Algo tiene, no sé qué tiene, tengo 7 años, no sé qué tiene, pero me está gustando verla. A los 5 años no me gustaba verla, a los 7 años ya me gustó verla, ¿verdad? Eso es lo que pasó. ¿Qué pasó? A Adán lo que le pasó, no hay pecado ahí. A Adán lo que le perjudicó es la serpiente que te habla, ¿verdad? No está en ti, solo te habla y te muestra y te tienta, ¿verdad? Es decir, el mal no estaba en nosotros, la serpiente no estaba en nosotros, la serpiente estaba afuera, la serpiente solo nos tentó, ¿sí? Es decir, cuando decimos que por qué el hombre peca, en realidad tiene mucha lógica. Es decir, hay mucho sentido. Cuando tú sigues el camino de tu vida, así fue cuando yo no sabía ni que se podía fumar, hasta que un amigo me dijo, mira, y luego estaba yo todo menso y ni sabía tragarme el humo ni nada, pero yo traía un cigarro en la boca, ¿verdad? Así empieza. Bueno, ese es el papel de la serpiente, ¿verdad? Pero lo que hablábamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Pero nadie puede decir, hasta ahorita Dios no le ha valido a nadie, ni se lo valió a Adán y a Eva, que dijeran, pero fue la serpiente. No, hijo, eso no vale, eso no cuenta, ¿verdad? ¿Quién agarró el cigarro? Usted. ¿Quién abrió la boca? Usted. ¿Quién hizo lo malo? Usted. ¿Quién será juzgado? Usted. ¿Quién lo tentó? La serpiente. La serpiente ya fue juzgada. La serpiente ya tiene su final determinado. ¿Y qué hace? Anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y qué dice ahí Pedro? A la cual resistir. El pecado es no resistir la serpiente. No sé si alguien tenga dudas. Por ejemplo, la doctrina del libre albedrío. Algunos dicen, no nacemos con libre albedrío. Ok, ese es uno. Y la otra es, bueno, sí nacimos, pero solo Adán y Eva. Cuando pecaron, pierden el libre albedrío. Pero casualmente, entre comillas, todos los versos que hablan de libre albedrío están después del pecado de Adán y Eva, ¿sí? Toda la Biblia está llena de libre albedrío, ¿verdad? De que tenemos libre albedrío que ejercer. Los más conocidos, por ejemplo, Deuteronomio 28:1. Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si escuchas la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos, Jehová te exaltará sobre todas las naciones y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Y ahí menciona todas las bendiciones. Y luego dice en el 28:15, pero acontecerá que si no escuchas la voz de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, vendrán sobre ti estas maldiciones. ¿Ok? Es decir, tú escoges, ¿sí?, las bendiciones o las maldiciones. En Deuteronomio 30:19, Deuteronomio 30:19, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que pongo delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues. El Señor nos llama a escoger, a elegir. En Josué 24:15 les dijo Josué al pueblo, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién vas a servir. Escogeos. Y las invitaciones de Cristo, por el amor de Dios, cuando anduvo en la tierra era, vengan a mí, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
En Mateo 11:28 dijo: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Cómo nos va a invitar si no? Es como decirle, pues me invitas, pero pues no puedo ir, o sea, no tengo la capacidad de ir. No me acuerdo, oye, tienes naturaleza pecaminosa, sí, pero está la naturaleza de Dios ahí, y a esa es a la que Él está apelando siempre. Vengan a mí, arrepiéntanse. Y te decía ahorita, cuando la Biblia habla de nadie puede venir a mí, habla de eso, cuando uno ya se ha puesto con una naturaleza totalmente descompuesta, ¿ok? El orden de libre albedrío, el orden que narra la Biblia es: todos tenemos libre albedrío. Y tristemente lo que enseña, por ejemplo, un pasaje como Romanos 3, no hay justo ni aun uno. Romanos 3:10, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Pero fíjate en esa palabrita, desviaron. Desviaron quiere decir que primero estaban en el camino y luego se desviaron, ¿verdad? El orden es así. Todos tenemos libre albedrío. Todos podemos escoger el bien y el mal. De hecho, cuando nacimos con la naturaleza de Dios. Es decir, era más probable que eligiéramos el bien, pero preferimos el mal. Todos preferimos el mal. Todos, absolutamente todos. No hay justo ni aún uno. Y a eso le siguió una consecuencia, que es que la paga del pecado es muerte. ¿Ok? La duda filosófica que existe, hermanos, no está en por qué el hombre pecó. ¿Sí? El hombre pecó porque le gustaron las tentaciones del diablo. Nos gustan las tentaciones del diablo. La duda filosófica, y nosotros solamente tenemos que quedarnos con lo que la Biblia dice. La duda filosófica está en el cielo, es decir, ¿por qué el diablo pecó? No, el por qué el hombre pecó tiene una respuesta más fácil. Aunque teníamos la naturaleza de Dios, nos gustó lo que el diablo nos ofreció, ¿verdad? La Biblia también dice un poco lo que pasó con el diablo. Dice que veía a Dios y su grandeza y quería ser igual que Él. Pensó que podía ser igual que Él, ¿verdad? Pero ¿qué es el pecado, hermanos? Ya en lo poquito que nos queda, vamos a ver qué es el pecado. Es el paso que sigue. Dios nos hizo sin pecado. Dios nos hizo justos, pero Dios nos hizo libres. Dios no hizo robots, nunca. Ni los cristianos somos robots, ¿sí? Tenemos el Espíritu Santo y aún tenemos libre albedrío. ¿Por qué pecamos hoy? Porque a algunos nos sigue gustando lo malo. Nos sigue gustando mucho lo malo. Algunos poquito, algunos casi nada, algunos muchote. Pero tenemos libre albedrío. Tenemos libre albedrío, pero mira cómo, si lo miras desde este punto de vista, solamente aplica lógica. Si yo llego con mi naturaleza pecaminosa a morir, ¿tú crees que Dios va a dejarte entrar al cielo con tu naturaleza pecaminosa? No. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué está haciendo el Espíritu Santo hoy? Queriendo corregirnos la naturaleza. Si no logra corregirla, y si tú no cooperas para corregirla, hermano, aplica lógica nada más, elemental. ¿Cómo te va a dejar entrar al cielo santo? Si alguien que era perfecto le descompuso todo el cielo, imagínate, entras tú con tu naturaleza pecaminosa. Dices, mira las hermanitas, qué bonitas se ven, todas con su vestido blanco. Hermano, no va a suceder. Ni aunque te creas especial, ni bajado del cielo, aplica esta lógica. No va a suceder. Imagínate la fila para adorar a Dios, ¿sí? Y tú, bueno, no creo que suceda con tu naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Pero que déjame meto a la fila, ¿no? Para adorar. O sea, métete a la fila para llegar más pronto a adorar a Dios.
No va a suceder. Mira esta lógica. Si alguien que era perfecto y le echó a perder el cielo, vamos a regresar a aquellos tiempos. ¿Y cómo va a permitir a alguien con la naturaleza pecaminosa? Por eso la santidad es urgente y la santidad es aquí. Mira el trabajo del diablo, hermano. El trabajo que Dios lo hace hacer porque es perfecto. Alguien dice, ¿y por qué lo mandó a la tierra? Pues por eso, para dos cosas. ¿Qué pasó en el cielo? Que el diablo tentó a unos ángeles. Bueno, no a unos, tentó a todos los ángeles. Y una tercera parte cayó. Y a esos el Señor los cortó. Los otros también fueron tentados y resistieron. Y hoy todavía están con el Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que lo mandó a hacer a la tierra? Exactamente lo mismo. Lo mismo, a tentarnos. Y todo aquel que cae, por el amor de Dios, ¿cómo crees que te va a dejar entrar? ¿Qué está haciendo el diablo? Limpiándole el Señor. Es más, le está separando como que el trigo de la cizaña, para que el Señor ya no batalle. ¿Sí? El Señor ni batalla, manda al diablo, y los que lo siguen, pues ya sabes, esas son la cizaña, fácilmente. Y al trigo, ¿qué hace el diablo? Porque también hace un trabajo con el trigo. También lo tienta, pero los hace más, resisten. Y hermano, es que así como trabajó un día en nuestra contra el pecado, así trabaja hoy el resistir. Resistes un pecado y que te lleve a resistir otro, y a resistir otro, y a resistir, y a resistir, y a resistir, y tu naturaleza está siendo cambiada, ¿sí? Y depende de nuestra naturaleza, entraremos o no entraremos. Ahora sí vamos a entrar a lo que es el pecado, hermano, ¿sí? Porque ahora sí ya es lo que nos gustó. Ya vimos cómo nos hizo santos, nos hizo rectos, pero nos hizo libres, ¿sí? Y aún sin tener al diablo adentro, nos ofreció, nos tentó, y a todos, dice Romanos 3, preferimos el pecado, ¿ok? Y tan pronto pecamos, dice la Biblia, fuimos muertos. Tú cuando hiciste tu primer pecado ya estabas muerto, ¿sí? Lo que hiciste al sumarle más, no es que te moriste más, sino que tu naturaleza fue cambiando, ¿sí? De que si tú y eso sucede todavía hoy, hermano. Aun cuando somos cristianos o nos decimos cristianos, algunos lo hemos padecido así. Por eso es tan importante resistir. Oye, no lo siento, pero resiste, porque es el resistir el que va a cambiar tu naturaleza. Pero a algunos nos pasa lo contrario. ¿Te acuerdas que hoy puede haber hermanos acá que, si haces memoria, hoy antes luchaba más, ¿sí? Antes tenía problemas en el trabajo, antes tenía problemas con mi esposo, y yo me acuerdo, aún siendo cristiana, que luchaba más. Sí, que mi esposo me decía algo y yo decía, no contestes, lucha. Y a veces cuando caemos, como que eso nos hace, pues ¿para qué lucho? Pues es que en la lucha está todo, ¿sí? Porque cuando te sueltas y ya te ofenden, y tú también, y hasta le empiezas a agarrar otra vez sabor el que tenías antes, y te empieza a volver a gustar el pecado. Nuestra naturaleza es cambiante, ¿sí? Por eso es de los que alimentan a la carne. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. En resistir está la lucha, y el Espíritu nos cambia la naturaleza. Pero nunca aflojes la lucha, porque te digo, hay quien se desanima de, estoy luche, chin, y caí. Y luego otra vez estoy luche, chin, y caí. Pero mira cómo no es lo mismo que sientes. Dices, chin, caí, pero te sientes mal. Te sientes como Pablo, miserable de mí. Eso es correcto. Pero cuando te desanimas y dices, pues ¿para qué lucho? Si estoy cae, y dejas de luchar. Oye, tú esto y tú también. Oye, tú eres esto y tú 2 veces. Y eso va creciendo otra vez tu naturaleza pecaminosa. Y puedes encontrarte un día que, aún siendo cristiano, humillas a tu esposo o a tu esposa y dices, oye,
Antes sentía dolor y otra vez estoy sintiendo rico, ¿verdad? No te das cuenta, no te vas a dar cuenta, porque el diablo es astuto, pero eso pasa. En resistir está la lucha. Aunque caigas, te levantas y resistes más fuerte. Y te vuelves a caer y te levantas y te vuelves a resistir más fuerte. Dice la Biblia que 70 veces cae el justo y el Señor lo levantará. En resistir, que nunca perdamos esa resistencia al pecado. Y que nunca nos desanimemos de luchar. ¿Ya para qué? O sea, ¿ya para qué? No, siempre hay para qué. Siempre la única opción es la lucha. Siempre la única opción es resistir. Es la única opción que tiene el cristiano. Y por medio de ella, nuestra naturaleza está siendo corregida. Ahora sí vamos a entrar a estudiar un poquito lo que es el pecado. En el diccionario define pecado, en el griego 264, errar al blanco. ¿Okay? Y dice algo muy importante, eso no puedes separarlo nunca. Ahí está en el diccionario, ¿sí? Errar al blanco y así no participar del premio. Va junto a las dos cosas, porque hoy hay quien cree que puede errar al blanco y como quiera participar del premio. Yo creo que una vez que lo predicamos así, creer eso, decía yo, es tan tonto como ir a la feria, ¿no? ¿Recuerdas que vas con tu novia a la feria? Agarras los 3 dardos así, ¿no? Y están los globos ahí. Y dices, mira amor, ese oso te lo voy a, el grandote, ese te lo voy a, ¿no? Y tiras los 3 dardos y no le atinaste a ningún globo. Y luego le dices al Señor, oye, ¿me puede dar ese oso? Pues, ¿qué crees? Había que reventar los globos, viejo, ¿verdad? Pero hoy así vemos nosotros el pecado. Hay quien cree que puede errar al blanco y entrar al cielo, ¿no? El diccionario dice errar al blanco y así no participar del premio. Eso es lo que significa pecado, eso es lo que hace el pecado, ¿ok? Lo define mejor la misma Biblia en 1 de Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, porque el pecado es infracción de la ley, ¿sí? El pecado es simple, el significado. Desobedecer un mandamiento de Dios, eso es pecado. Y la Biblia enseña que todos hemos desobedecido, ¿ok? Hacer pecado es hacer lo que Dios nos dice que no hagamos o no hacer lo que Dios dice que sí hagamos. ¿Ok? Hay que ir a la palabra de Dios para saber lo que sí es pecado de lo que no es. Esto es súper importante para los cristianos. Es un tema bien sencillo, hermanos. Es un tema como los que vamos a seguir viendo, básicos en el cristianismo. Pero así como es tema tan básico, nadie puede, hermano, saber lo que es pecado sin leer la Biblia, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Alguien que no lee la Biblia no sabe lo que es pecado. Es imposible, es imposible. Si pecado es desobedecer un mandamiento de Dios, ¿dónde están los mandamientos en la Biblia? Caminar sin Biblia es, pues ahí se va, Dios nos agarre con que no la riegue mucho. Por eso andamos unos que prendemos veladoras, por eso otros los cristianos hacemos otras cosas, ¿verdad? Por eso andan unos guardando el sábado, otros muchas cosas. ¿Por qué? Por eso nos dicen, oye, las mujeres no pueden traer pantalón. Y yo, pues es pecado, ¿no? ¿Por qué? Porque no lees la Biblia. Por eso nos dicen, si no diezmas, robas a Dios. Si no lees la Biblia, nadie puede enterarse de lo que sí es pecado y de lo que no, si no lees la Biblia, ¿verdad? Hay unos que dicen que tomar café es pecado, ¿verdad? Y hay gente que lo cree, ¿no? Y leer la Biblia, te digo, no solo es leerla, habrá cosas que ocuparán un entendimiento correcto. Habrá cosas que vemos en el Antiguo Testamento que hoy ya no son para nosotros y cosas así.
¿no? Lo que dice Romanos 5:3. Antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Ok? Esto no quiere decir, bueno, el que no lee la Biblia, pues no conocía. No, esto no es así. La ley está ahí y la ley es para cumplirla. ¿Verdad? No puede pararte un tránsito por pasarte un rojo y tú dices, es que nunca he leído el reglamento. No, pues lo tenías que haber leído para saberlo y para no cruzarte. Mándalo. Romanos 5:13. 13. Sí. Pues ante la ley, sí. Donde no hay ley, no se inculpa de pecado, ¿es eso? Ese exactamente. Y la ley, por ejemplo, en el hebreo, es la palabra Torah. Y yo creo ya has escuchado esa palabrita, la Torah. Sin embargo, lo único que significa la palabra ley, la palabra Torah, es estatuto, mandamiento, es todo su significado. Es decir, donde hay un mandamiento ya es ley. Por ejemplo, Adán tenía ley, claro, si no, pues cómo lo iban a inculpar de pecado. Oye, pero no estamos hablando de la ley de las 2 tablas, no, esas no las tenía Adán. Adán tenía una ley de un mandamiento: de aquel árbol no vayas a comer. Esa era su ley, ese era todo lo que tenía que obedecer, y desobedeció, ¿verdad? Eso es, donde hay mandamientos ya hay ley, ¿sí? No solo es cuando vienen las tablas. Donde ya hay un mandamiento, ya hay ley. Abraham tenía ley, claro que tenía ley. A Abraham le dijeron, vete de tu tierra y de tu parentela. Si no lo hubiera hecho, hubiera estado en pecado. Y, oye, pero las tablas se las dio a Moisés más tarde. Sí, él ya tiene ley. Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Okay? Desobedecerlo es pecado. ¿Okay? Y tenemos que ir a la Biblia para descubrir esas cosas. Lo que dice Romanos 5:13, donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Qué quiere decir? Que Dios dice lo que es pecado y también dice cuándo lo es y cuándo no lo es. Ahorita decíamos, oye, hay quien dice que tomar café, bueno, ponle que eso no, pero hay quien dice que comer carne de cerdo es pecado. Tú dices, hoy no lo es. Bueno, pero si vas a Levítico, sí lo era. Y entonces, es que Dios dijo cuándo, ¿sí? Y hasta cuándo, ¿verdad? Hoy nos dice acá en el Nuevo Testamento, de lo que hay en la carnicería, puedes comer. Ay, y si hay chuletas, puedes comer. Dice el Señor, ya no es pecado, ¿sí? Tenemos que obedecer su palabra. Y cuando Él dice qué, cuándo y hasta cuándo, ¿no? Cuando dice ahí, por ejemplo, antes había pecado, pero como no había ley, no eran culpables. ¿A qué puede referirse? Por ejemplo, Abraham y Sara, y no solo Abraham y Sara, ellos eran hermanos, pero Adán y Eva seguramente tuvieron relaciones con hijos. Sí, pues si no, ¿cómo se iba a poblar la tierra? ¿Sí? Y no era pecado, así se los mandó Dios. Y sin embargo, hoy a nosotros nos dice que no debes descubrir la desnudez y te da de tu hermana, de tu mamá. Y tú dices, oye, pero Adán sí lo hizo. Sí, pero Dios no le dijo que era pecado. Yo puedo hacerlo de Adán, no, porque a ti te está diciendo que es pecado. Oye, Salomón ¿cuántas mujeres tuvo? 400. ¿Yo puedo tener 400? No, porque para ti ya dice el Señor que debes de tener una sola esposa, ¿verdad? Pero ¿cómo vas a saber todo lo que es pecado si no vas a la palabra de Dios? Es imposible y es peligroso, porque muchos podemos andar caminando en pecados sin saberlo, ¿ok? Lo más difícil que tiene el hombre, y yo creo que de eso se trata cuando el Espíritu quiere irnos corrigiendo nuestra naturaleza, es de ver el pecado como Dios lo ve. Mientras no veamos el pecado como Dios lo ve, no vamos a avanzar en nuestra vida cristiana, no vamos a avanzar en nuestra madurez. Nuestra naturaleza no será corregida.
Lo que el cristiano necesita y lo que el Espíritu quiere hacer es que vea el pecado como Dios lo ve, ¿sí? Como lo que causa, como lo que dice la Biblia. La paga del pecado es muerte. Cuando nosotros creemos que hay escalas de pecado, eso nos aleja de Dios. Los salvos siempre salvos, a veces te preguntan, pero si te fijas, están hablando en una naturaleza como minimizando. A ver, ¿con cuántos pecados puedes perder la salvación? Como diciendo, ¿a poco con uno solo? Pues es muy poquito. Esta es tu visión de que el pecado es poquito. O sea, un pecado es suficiente para ser lanzado al infierno. El pecado es sumamente pecaminoso. El pecado es sumamente sucio. El pecado es sumamente asqueroso. ¿Cómo tenemos que verlo? Mira todo lo que causó el pecado. Empiezas por Génesis y ves, hermano, hoy sería risible para nosotros, ¿sí? Hoy, por ejemplo, decimos, ya no lo es comer carne de puerco, pero si lo fuera, ¿cuántos diríamos? ¿Por qué por una chuletita voy a ir al infierno? Pues es un antojito, un chicharro. ¿Por qué? Y se nos hace exagerado. Los mandamientos de Dios se nos hacen exagerados. Es exagerado. ¿Qué tiene que ver eso? Es que no es que tenga que ver o no. No es decir, es que la carne de puerco te hace mal a ti. Es que luego tu familia pues va a sufrir el mal del puerco. No, no. El pecado es pecado porque Dios dijo. Es decir, el hombre, cuando decimos Dios nos hizo, aquí nos faltó algo que agregar. Porque dice la Biblia que fuimos hechos por Él y para Él. Eso es lo que se nos ha olvidado. Fuimos hechos por Él, sí, y para Él. Y hoy no solo el hombre natural, el cristiano también tenemos ideas equivocadas. Pensamos que Dios existe para mí. No, tú fuiste hecho para Él, ¿sí? Entonces, ¿qué es pecado? Todo lo que a Él se le antoje decir, todo. Lo que a Él se le antojara decir, hermano. Lo que a Él se le antojara, no obedecerlo, es pecado. Oye, amaneció chiflado el Señor, no importa. Él es Dios. Él puede hacer lo que quiera. Él te hizo y te hizo para Él, para lo que a Él se le antoje. Si Él dice, no mires una mujer, no debes de mirarla. Y luego dice, y si ves que tus ojos te hacen caer, arránqueselos. Y dice, espérate. Está exagerando el Señor. No está exagerando, está dando una orden. No mires una mujer para codiciarla. ¿Por qué? No tengo que darte explicaciones. Lo que no entendemos es que Dios es Dios. No tiene que darnos explicaciones. Hay gente que se atreve en el mundo, pero a veces también cristianos, a decir, ¿y por qué mataba tantos en el Antiguo Testamento? Y mucha sangre. Oye, por si no lo sabías, te va a matar a ti. Nos va a matar a todos. Y lo puede hacer como a Él se le antoje. A unos con un cáncer, otros pueden ser tragados por gusanos, otros un día van a ir en un avión y se va a caer. ¿Por qué? Porque a Él se le antoja. Nadie tiene derecho a preguntar o a pedirle cuentas a Dios. Él hace lo que quiere. Él es Dios. ¿Qué es pecado? Todo lo que a Él se le antoja pedir, no hacerlo. Esa es la mejor definición de pecado. Todo lo que a Dios se le ocurrió pedir. Así tú veas, esto se me hace exagerado, esto se me hace una chiflazón. El Señor puede chiflarse todo lo que quiera y no obedecerlo. Es pecado. Eso es pecado. Eso es pecado. Si Él dice, quítese de vosotros toda ira y toda gritería. Gritar es pecado. Tener ira es pecado. Insultar es pecado. Oye, si alguien me pega en una mejilla, pues me da coraje, déjame se la regreso. Es pecado. Pero es muy difícil hacer lo que usted quiere. Bueno, pues hágalo o no lo haga. Es pecado. Es pecado y no va a dejar entrar al cielo a nadie que tenga pecado. Es bien sencilla la ecuación. Él es Dios. Él puso sus condiciones.
tú hazle como quieras, tú invéntate lo que quieras, pero solo hay un cielo, solo hay un paraíso de verdad, y Él pone las condiciones para entrar. ¿Has ido a un disco que dice nos reservamos el derecho de admisión? Aquí es lo mismo. Él dice nos reservamos el derecho de admisión. Tengo el derecho de poner mis condiciones y estas son mis condiciones. ¿Qué haces con eso, hermano? Tristemente el hombre se la pasa creyendo que puede engañar a Dios, cuando el único que se engaña es a sí mismo. Hermano, sin santidad no me vas a entrar. Sin tu naturaleza otra vez corregida, no vas a entrar. ¿Sí? No vas a entrar. Hazle como quieras, llora. Yo me imagino aquella puerta, porque hasta dice la Biblia que muchos estarán llorando y el Señor ni en cuenta. No te conozco, ¿qué haces? Oye, muchos que hicieron milagros y levantaron enfermos, no te conozco. ¿Por qué? Aléjate de mí, hacedor de maldad. No era lo único que tenías que hacer milagros y levantar muertos. Tenías que practicar santidad. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Oye, yo voy a misiones, pero me falta en mi carácter. Bueno, si llegas así delante del Señor, no vas a entrar. Oye, yo predico el evangelio bien bonito, nomás que todavía me peleo con mi esposa. Haz lo que quieras, mantén tu misión por 100 años más, llegarás delante del Señor. No vas a entrar. No vas a entrar. Yo creo que el Señor grita, ¿qué parte de no vas a entrar no entiendes? ¿No estoy siendo claro? No vas a entrar, ¿verdad? Oye, pero yo ya he cambiado mucho. Sí, pero te falta por cambiar. Sí, bueno, así no vas a entrar. No vamos a entrar. ¿Qué parte no entendemos? Yo creo que la Biblia es demasiado clara, ¿no? La paga del pecado es... Eso es lo que grita el Señor, página tras página, ¿no? Y luego tú empiezas a agarras la Biblia desde Génesis 3. Y yo creo que en algunos todavía en su corazón comen del fruto prohibido, los avienta del paraíso, todavía les pone ahí unos ángeles, rayos y espadas para que no regresen. Es decir, no te quiero a ti, es decir, eres indeseable. No entiendes eso. A Caín, ¿te acuerdas que le dijo? Te voy a poner una señal ahí para que todos sepan, eres non grato, ¿sí? Non grato. Oye, pero todavía se nos ocurre, pero por una frutita. Sí, por una fruta. Pero ¿qué de malo tiene? Lo único que tiene de malo es que el Señor dijo, no comas de ella. Se acabó. El Señor dijo, no comas de ella. Y ya. Lo dices, se estará bromeando el Señor. Pues sigue leyendo, ¿no? Y luego llegas a Sodoma y Gomorra. Dice que su maldad subió hasta allá al Señor. Y sabes que los destruye, hermano. Y sabes que les manda una lluvia de fuego. Y luego llegas al diluvio. Y dice el Señor, bueno, antes el diluvio, dice el Señor que ya la gente pensaba de continuo el mal. Y sabes que los ahoga a todos, hermano. Y nosotros nos hace difícil. Oye, pero ¿qué había ahí en el diluvio? Había niños, había recién nacidos, había personas embarazadas, había viejitos, había ancianos, había de todo, todos. A todos los ahogó, ahí se quedaron todos. Y todavía, pero no estará jugando. No estará jugando el Señor. ¿Y qué pide el Señor? ¿Qué pide el Señor? Cuando llegamos a esto, lo que pido solo es, lo veíamos la semana pasada, ¿te acuerdas? Que no encubras tu pecado. Hoy tengo una solución para no quemarte, dice en las cartas de Pedro. Él no quiere que ninguno se pierda. Él no quiere, él no quería quemar Sodoma y Gomorra. Él no quería correr a Adán y Eva. Él no quería mandar el diluvio.
Él no quería. Él no quiere que ninguno se pierda. Lo que quiere es que todos procedamos al arrepentimiento, que es que dejemos de pecar, que dejemos de ser pecadores, que dejemos de practicar el pecado, ¿sí? Que nos sintamos tantito mal por el pecado, que no encubras tu pecado, porque el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es demasiado sencillo el Señor en sus palabras. Este librote así tan gordo y tan grande es demasiado sencillo. Si tú lo habrías de resumir, lo que enseña es el Evangelio. Desde Génesis a Apocalipsis, lo que enseña es que somos pecadores. Eso es lo que enseña. Que la paga del pecado es muerte. Eso es lo que enseña. Y tú vas y ves a Ananías y Zafira y los mató. Y ves a Saúl y lo desechó. Y dices, la paga del pecado es muerte. No hay forma de ganar con esto. Pero si lo confiesas y lo dejas, te apartas, Él te perdona. Es todo lo que habla este libro. No sé cuántas páginas tenga, 1000, 2000. Es de lo único que habla. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. En el camino que hemos emprendido, que otra vez también el camino que está dibujado en el pizarrón es el camino del Evangelio, ¿sí? Nacimos, pero si vemos cosas tan específicas, hermano, nos tienen hasta que sorprender. Dios nos hizo, ¿sí? Y nos hizo santos, nos hizo rectos, ¿ok? Pero nos hizo libres, ¿ok? Eso hemos sido siempre, libre albedrío. Y ahora lo que dice es, con ese libre albedrío, todos decidimos pecar. Nos gusta lo malo, nos gusta, y al primer pecado le siguieron más y más y más, y nuestra naturaleza fue cambiando. Nuestra naturaleza llegó a ser, pero te digo, la Biblia lo que está hablando es de ti y de mí, ¿sí? No necesitas checar comas y puntos, necesitas ver tu vida, que así fue. Tú tenías un momento en tu vida en que lo malo te gustaba bastante, demasiado, lo disfrutabas ofender a alguien, disfrutabas humillar a alguien, disfrutabas robar a alguien, te creías Juan Camaney y decías, soy bien inteligente, nadie descubre mis trampas, nadie descubre mis abusos, y lo seguías haciendo, y lo único es que tu naturaleza se fue pudriendo y pudriendo más. Lo que nos enseñó hoy Génesis 5 es que a pesar de todo eso, aún está la naturaleza de Dios ahí. Y a esa es a la que apela siempre Dios, llamando y llamando. ¿Okay? Pero cuando pecamos, ahí la palabra de Dios se hizo viva en nosotros. La paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Y desde entonces fuimos muertos, estábamos muertos en delitos y pecados. Así es como enseña la palabra de Dios. Pero así como a veces causa sorpresa, por eso nos preguntamos, bueno, pero si nos hizo rectos, ¿por qué pecamos? ¿De dónde salió la maldad? Es decir, si tú vas a Génesis, es la misma sorpresa de Dios. Es decir, ¿de dónde les salió maldad a esto? Cuando dice en Génesis 6 que va a destruir con un diluvio, dice porque solamente tienen pensamientos de mal. ¿De dónde salió eso? Es decir, no eres tú el que debes de estar sorprendido, es Dios el que está sorprendido. ¿Cómo es que lo hice recto y le alcanzó para ser malo? ¿Cómo es que lo hago bueno y le gusta la maldad? ¿Sabes? Eso nos pone en que somos exponencialmente, nos gusta lo malo, ¿sí? Que lo que el diablo nos ofrece nos gusta mucho. Y algunos vinimos al cristianismo y nuestra naturaleza no ha sido totalmente cambiada, porque no queremos cambiarlo, ¿sí? Porque la naturaleza es algo que tiene deseos, hablábamos ahorita, que tiene inclinaciones, que tiene gustos.
Y si tu naturaleza es mala o es buena, darle lo que ella quiere, se siente bien. Es decir, cuando tienes una naturaleza de Dios y hacer lo bueno, se siente bien. Pero cuando tienes una naturaleza pecaminosa, hacer lo malo, se siente rico. ¿Sí? Solamente tienes que detectar en dónde estás parado. ¿Cuál es la naturaleza que predomina hoy dentro de ti? Porque la lucha seguirá ahí. Porque los que son de la carne, es decir, está hablando de los que tienen la naturaleza pecaminosa más grande que la naturaleza de Dios, ellos piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, es decir, los que su naturaleza está a la naturaleza de Dios, piensan en las cosas del Espíritu. Se gozan con las cosas del Espíritu, les gusta hacer las cosas del Espíritu y sienten un enorme placer en las cosas del Espíritu, ¿verdad? Por la otra naturaleza siente un enorme placer por las cosas de la carne. Entonces, inevitablemente están dentro de nosotros, ¿sí? Ese es el proceso natural. Así como un día el Señor nos hizo rectos con su naturaleza, pero al primer pecado le siguió otro y otro y otro, nuestra naturaleza pecaminosa fue creciendo, ¿no? Pero están las dos ahí, ¿sí? Están las dos ahí. Luego, cuando conocimos a Cristo, de lo que se está tratando esto, hermano, es de que la naturaleza de Cristo vuelva a crecer y la naturaleza del otro irla sacando. Todo lo que leemos en la Biblia habla de esto. ¿Qué hay que hacer con el viejo hombre? Crucificar la carne, crucificar al viejo hombre para que la naturaleza nuestra vaya cambiando. Ok, lo que nos sirve el ejemplo hoy, y solo razonándolo, hermano, solo razonándolo. A mí me gusta mucho la Biblia porque dice lo mismo de muchas formas diferentes. ¿Verdad? Los viernes, por ejemplo, yo creo en los últimos 2 o 3 viernes hemos hablado de lo mismo, de muchas formas diferentes, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene un solo mensaje: santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Solamente es la desesperación de Dios que te lo pone de una forma, de otra, de otra, de otra y de otra, para ver cuál te cae el 20, ¿no? Y yo creo que hoy, si te llevas esta es lógica, hermano, esta es inteligencia que el Señor nos regaló, ¿sí? Si una vez Él hizo el cielo, hizo a los seres espirituales perfectos a todos, incluidos el diablo, y en uno brotó maldad, y esa maldad le echó a perder todo el cielo, la comunión del cielo, y tuvo que cortarlos, ¿sí? Hacia allá vamos nosotros. ¿Qué nos hace pensar que permitiría entrar a alguien con una naturaleza de pecado? El Señor sería poco inteligente, ¿no? O sea, ¿qué pasaría en un cielo con alguien con su naturaleza pecaminosa? Hermano, lo que ya pasó una vez, solamente más pronto, solamente más grande, sería un desastre grande, ¿no? Y la Biblia habla de que aquello a donde vamos es ya la perfección, es decir, ya es la vida eterna. Quiere decir, ahí no va a haber pecado. Tienes que, otra vez, como hicimos al principio, amarrar todas las verdades, sumarlas y decir, no, o sea, yo creo que efectivamente nadie podrá entrar al cielo con el más mínimo pecado, ¿verdad? Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Nadie podrá entrar al cielo con el más mínimo pecado. ¿Qué es el más mínimo pecado? El 99.99% de perfección no califica. Y tú dices, wow, o sea, ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos?
luchar. El secreto de Dios, lo que pide Dios, parece mentira, porque es un Dios tan estricto. Ya dijimos, el 99.99 no califica. Hazle como quieras, no califica. ¿Cómo voy a lograr la perfección? La perfección se logra de dos formas, y eso también lo dice la Biblia en todas sus páginas. Claro que a la adúltera le dijo: yo tampoco te condeno. Y le dijo: pero vete y no peques más. Entonces, ¿cómo se logra la perfección? No pecando, resistiendo, echándole ganas, luchando, así. Pero cuando caes, hermanos, este es el secreto más grande. No secreto, porque es un grito a voces, pero es lo más grande que tiene el cristianismo. Nadie entrará al cielo. Lo que está diciendo el Señor. ¿Te acuerdas lo que dice la Biblia? Llegas allá y se saca tu libro, ¿sí? Juanito, ayer le gritó a su esposa, antier robó en el trabajo, jueves vio pornografía. No hay forma. No hay forma. Oye, tu lista va a estar llena, sí, hermano. Eso es lo que nos está confundiendo, ¿no? Tú crees que hay buenas y malas, ¿no? Y que claro que el Señor ve las malas. Dice: no, pues ayer pecó, ayer insultó. Y tú estás esperando, pero a ver a qué horas llegan las buenas. Porque pues esas me van... No, es que solo las malas te descalifican. Oye, Señor, pero ayer prediqué. No me interesa. Oye, pero aparte vendí toda mi casa y la regalé a los pobres. ¿Sabías que no me interesa? Es decir, no seremos juzgados así. Nuestras buenas no quitan las malas. Nuestras buenas, no se trata de llegar al cielo teniendo más buenas. Bueno, sí le gritaba todavía a mi esposa, ¿no? Pero mira todo lo que hice. Un orfanato fundé. Un equipo de predicadores. Una iglesia, sané, eché demonios, todo eso. Y el Señor dice: pero mira, aquí te olvidó esto. Sí, pero es poquito. Dijo: quítese de mí, hacedor de maldad. Hermano, y esto hoy tendríamos que decir: pues estamos condenados. Estamos condenados. No es así. No, porque la Biblia habla de gracia. ¿Qué es gracia? ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo se borran estas? Es bien sencillo lo que pide el Señor. Tantita vergüenza, hijos. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Oh, hermanos, hay gracia, hay esperanza. Hay esperanza. ¿Sabes que un día esta está llena? Hoy, esta está llena, hermano. Esta no importa. Tienes que grabarte algo, hermano. El juicio son más. ¿Tú crees que todo lo bueno que haces? Eso no importa, eso deséchalo ya. Eso no cuenta en el juicio. ¿Ok? Solo se basa en las malas, el juicio. Y la única forma de llegar con este limpio es no cometerlas, pero ya las cometimos. Entonces, hermano, empieza a examinar tu vida. Haz tu lista de pecados y empieza a clamar al Señor por perdón. ¿Sí? De tal manera que el mundo se sorprenda cuando llegues allá y saquen tu libro. Basta. No hay pecado en él. No hay pecado en él. Pero tienes que llegar sin pecado. ¿Sí? Pero esta es la que la Biblia ofrece. ¿Sí? Sin pecado. ¿Cómo? Pide perdón por ellos. Arrepiéntete. Siente vergüenza, siente dolor. Siente dolor porque estamos perdidos. Y ve y dile al Señor: sí, Señor, volví a fallar.
volví a fallar. Tú cuando llegues al cielo, hermano, esto es lo que más debemos aprender. ¿Te acuerdas eso cuando dice la Biblia? Cuando el Señor narra la parábola de las bodas, dice, cuando vayas a una boda, no te sientes en el primer lugar, porque el que se enaltece será humillado. Hay gente que piensa, llegará con las buenas, ¿sí? Y el Señor hará eso. El que se enaltece será humillado, es esto. Hay quien piensa que llegará con las buenas ante Dios, ¿eh? Oye, tú nunca te vi en las misiones, pobrecito. Oh, mira mi lista. El que se enaltece, eso es lo que va a hacer el Señor. ¿Qué es lo que te enaltece, hijo? Todo esto. Esto no contaba, hijo. Eso no contaba. Esto es lo que contaba. Y tú dices, pues estoy frito, ¿verdad? Esto es lo que contaba. Las malas es lo único que cuenta. Las buenas no están acumulando nada a tu salvación. Solo las malas están hundiéndonos y hundiéndonos. Entonces, lo que dijo el Señor, no te sientes en la primera fila, siéntate en la última. ¿Sabes? A lo mejor tú llegas con tu propia lista. El Señor hoy te llamó, hoy te operaron del corazón, te moriste, dices, pues, ¿qué hago? Apareces delante de Dios y dices, ¿qué hago? ¿Yo a qué vengo aquí? ¿Cuál juicio? ¿Cuál juicio? O sea, pues yo sé lo que soy. Vengo, me dio el infarto porque estaba peleando con mi esposa. O sea, ¿cuál juicio? Es el Señor. Yo agarro mi listita y luego voy. Y allá está una puerta. ¿Cuál es aquella puerta, Señor? Ah, esa es la del infierno. Ah, pues yo voy para allá. ¿A dónde más vas a ir, hermano? ¿A dónde? Hay que caminar hacia allá hasta que el Señor te llame y diga, hey, José. No, Señor, pero le grité a mi esposa, es que usted va para... No, Señor, pero yo robé la semana en el trabajo. Yo no pagaba mis impuestos bien. Yo hacía... Y dice, pero usted va allá, mira, aquí está tu libro. Está en blanco. Está en blanco. ¿Por qué? Porque cuando robaste, ¿y te acuerdas? ¿Cómo llegaste en la noche y pediste perdón y prometiste no volverlo a hacer? Se borró. ¿Y te acuerdas cuando le gritaste a tu esposa y cómo volviste y le pediste perdón? ¿Y cómo entraste al cuarto y te dolió? Se borró, se borró. Y es la única forma de llegar al cielo, con la lista de malas en blanco. ¿Por qué? Porque el Señor pagó por todas ellas. Y a partir de que el Señor pagó por todas ellas, todo aquel que se arrepiente y se aparta, hermano, esta también dice, no existe, hijo. Pasa al gozo de tu Señor. Esa es la gracia, hermano. Ese es el cristianismo. Eso es lo que hizo Cristo por todos nosotros. Y nos pide solo reconocer el pecado, no justificarnos nunca. Oye, pero es que mi esposo es borracho. No justifiques tu pecado nunca. Oye, pero es que ya no tengo para comer. ¿Qué voy a hacer? Tengo que agarrar un poquito de lo que no es mío. No justifiques nunca tu pecado. Jamás, jamás. Que tu justificación sea en la cruz. La justificación que Cristo hizo por nosotros. De eso se trata. De eso se trata todo. Todos los que hoy estamos llenos de pecado, podemos salir hoy de aquí, hermano, de aquí, cruzar esa puerta hacia allá, blancos como la nieve. ¿Te acuerdas de Isaías? Si tu pecado es rojo como la grana, yo lo dejo blanco. Si tu lista no cabe en esta mesa de aquí hasta allá, dice, yo ahorita te la rompo y la borro. ¿Qué hay que hacer? Pedir perdón. Nada más. Esa es la oferta del Señor, ¿sí? Y todos los que hemos llegado acá con pecado, pues tomemos la oferta del Señor. ¿De qué se trata la vida? Nuestro caminar en el cristianismo es de eso, de estar reconociendo los pecados. Tú puedes hoy estar aquí y reconocerlo, que jamás en 10 años, porque tengas un ministerio grandote, piensas que tu pecado ya no causa la muerte. Siempre el pecado es la muerte. Y siempre se borra de la misma forma.
pidiéndole perdón y rogándole a Dios. Entonces la pregunta que yo tengo para ti hoy es, porque eso es lo que enseña la Biblia, ¿quién quiere ser santo hoy? Y al que diga que sí, yo te digo, pídele perdón al Señor, y cuando te levantes de acá y salgas de esa puerta, eres santo, santo. El Señor ya podría tirarnos el techo encima, irnos todos y entrar todos al cielo. Ese es el Evangelio, esa es la gracia, y eso es lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. ¿Ok? Hermano, el que quiera, cierra tus ojos y pídele perdón a Dios.